damos la bienvenida al coronel Jorge Santisteban, militar del Servicio Pasivo. ¿Cómo está, coronel? Buenos días. Muy buenos días, Cecilia. Muy buenos días, Frecuencia Urbana, y a toda eso distinguida audiencia. Aquí estamos para conversar un poco sobre la situación. Muchísimas gracias. Usted participó ayer de los actos en conmemoración de los 5 años del 21F. Desde su punto de vista, ¿qué se logró teniendo en cuenta que el movimiento al socialismo continúa en el gobierno? Se logró muy poco porque desafortunadamente la clase política dejó truncadas las aspiraciones de la sociedad. La sociedad en la votación del día 21 de febrero de 2016, en el referéndum, cuando le dijo no, era precisamente para no reformar la Constitución y permitir la reelección en ese entonces presidente Evo Morales. Sin embargo, la ley a través del Tribunal Constitucional Plurinacional le dio la aperturó la posibilidad de seguir reeligiéndose, y la clase política hizo muy poco. En todo ese interín, desde el 21 de febrero hasta los 21 días de lucha en cuanto al 2019, con la esperanza de nuevamente recuperar todo ese terreno que se había perdido en el plano político a favor de la democracia, fue también truncado por la clase política durante el último periodo de gobierno. La clase política ha sido una de las responsables de que la sociedad se encuentre en estas condiciones, entrar a unas elecciones en las que verdaderamente hubo una frustración para darle un poquito más de énfasis a ese tipo de fracaso, a una serie escalada de fracasos políticos. La sociedad verdaderamente no fue recompensada como debería haber sido por todo el esfuerzo y sacrificio que hizo para que nosotros disfrutemos de una plena democracia. Pero ¿qué pasó, coronel? ¿Qué pasó con la clase política que usted dice no hubo esa unidad necesaria, no hubo el entendimiento, primó los intereses partidarios y sectarios, podemos decir? Precisamente porque nosotros nos hemos dado cuenta de que habían compromisos, pactos a espaldas del pueblo. Se beneficiaban y llegaron a pervivir juntos contra aquel sistema político que se había peleado en el referéndum y posteriormente en los 21 días. Esos pactos políticos, ¿qué hacían? Tratar de beneficiarse con la plenitud de un trabajo constante, permanente, ingresos económicos muy jugosos, poder, y finalmente la clase política entera, derecha, izquierda, socialista, no socialista, azules, verdes, de todo color, se beneficiaron y dejaron al pueblo en estas condiciones. Mire usted, llegamos a definir que la clase política estaba corrompida, degradada y peor, sin principios. De manera de que así llegamos ahora. Mire usted las calles, protestas por un lado, las leyes que se están elaborando en poco tiempo del actual gobierno, son leyes que tienen una profundidad y una proyección para la vida de los bolivianos determinante. Como estoy hablando de la ley de salud, estoy hablando de esas leyes del indulto que si bien son mediáticas, pero sabe la trascendencia en el plano de la seguridad del Estado. No, y justamente, coronel, y bueno, vamos a difundir algunas imágenes de los actos que hubo ayer en la plaza principal, tanto en la mañana como en la noche también, y usted estuvo presente, incluso dio un discurso. Y el discurso en general no solamente habló sobre el 21F en particular, sino también sobre las nuevas demandas que se hace al gobierno, como es el respeto al escudo nacional y también la abrogación de la ley de emergencia sanitaria. Evidentemente, Cecilia, además de eso, lo que se pide, se exige, es que vamos con un árbitro imparcial en cuanto al manejo de las elecciones. Me estoy refiriendo a la presidencia y al directorio del Tribunal Supremo Electoral. Y todo ese sistema no está funcionando
porque hay situaciones que no las ha resuelto a pedido de la sociedad. Y además las pone, las subordina y la menosprecia las peticiones que se hacen. Hay expertos que han demostrado que hay indicios de que hay un padrón con vicios, hay una ley electoral que tiene muchas fallas y se tienen que solucionar también en plazo inmediato el tema de la depuración del padrón. No sabemos estadísticamente exactamente con la cantidad de población ya en condiciones de votar y no se ha subsanado nada a partir de la última elección hasta estas elecciones. Entonces, evidentemente el tiempo era corto, Cecilia, era corto, pero mientras tanto se podía postergar por el asunto de la pandemia, por la exposición en que toman los ciudadanos, pero digamos de que uno puede ir protegido y con mejor organización que la anterior elección para evitar el contagio. Pero el peor veneno que puede y virus que puede matar a la gente verdaderamente es la frustración por el asunto de los resultados que pueden venir en estas elecciones. No se vaya a extrañar si hay sorpresas en estas elecciones nuevamente, Cecilia, y la sociedad. La sociedad está muy preocupada y con serias dudas, pues no sabe qué es lo que va a pasar. Mira encuestas y no las cree. Los candidatos se encargan más de insultarse que de proponer, proponen y se insultan. Es un caos y verdaderamente nos ponen en duda. Entonces, un padrón de esa naturaleza, un árbitro con esas condiciones, más una clase política que no reclama leyes que se están implantando en el país, estamos la sociedad abandonada. Mire usted el ejemplo. ¿Acaso la ley sanitaria no afecta a toda la sociedad? Claro que sí. ¿Acaso el decreto supremo 4445 de imagen gobierno, donde crea un símbolo precolonial, ¿acaso no afecta la identidad de todos los bolivianos? Ahora, pero ¿usted cree que los partidos de oposición, principalmente los que son parte en este momento de la Asamblea Legislativa Nacional, no están haciendo lo necesario como para oponerse como partidos de oposición justamente contra tanto esto de querer desplazar el escudo nacional como también la aprobación de la ley de emergencia sanitaria? No lo están haciendo, y lo digo con elementos de juicio, Cecilia, aquí en su programa. Tengo una carta que la he presentado a nombre de los militares y a nombre de algunas plataformas a la brigada parlamentaria, al presidente de la brigada. ¿Y sabe qué? Hasta el día de hoy, ya aproximadamente 22 días, no nos ha respondido nunca. ¿Y sabe qué pasó en La Paz? Un puñado de parlamentarios presenta un recurso de inconstitucionalidad a ese decreto supremo a pedido nuestro, a solicitud, porque precisamente ellos hicieron oídos de eso, pero la brigada propia donde nace, donde surge el descontento y esa observación seria a la identidad y cultura nuestra, no nos dieron importancia. No le dan importancia a la sociedad, pero ¿saben qué hace, Cecilia? El mismo presidente de la brigada parlamentaria hace unos reclamos reverendos, con una buena terminología en la garganta, elocuencia, etcétera. Pero de ahí no pasa, es decir, no denuncian. ¿Y sabe por qué? Porque sospechamos que simplemente ellos hacen un deber, un papel de dar conformidad a los ciudadanos, pero no llegan hasta ahí solo para justificar el sueldo que ganan. Y bueno, usted está hablando del parlamentario de Creemos, que ocupa la presidencia de la brigada parlamentaria cruceña. Estoy hablando de José Carlos Gutiérrez, a quien le presenté la carta reclamando para que él, a través de su gestión como presidente de la brigada parlamentaria, realice las gestiones correspondientes. Nunca nos respondió. Y ahora, ¿cuál es la advertencia que ustedes hacen teniendo en cuenta de que no hay respuesta?
La advertencia es que de aquí para adelante va a haber un control ciudadano que va a presionar a los diputados que son elegidos por nosotros y ganan sueldo con nuestros impuestos y ganan sueldo porque han sido votados por nosotros. Por lo tanto, ahora ya no van a estar conformes, no conformes, perdón, sino más bien ya no van a estar en el confort de sus escritorios, y nosotros vamos a estar los ciudadanos peleándonos directamente con el gobierno, mientras que ellos están con ellos tranquilos, en contubernios y demás cuestiones, y deberían haber reclamado las cosas, es decir, con resultados, Cecilia. Es decir, no pueden hacer mucho porque no son mayoría, pero saben que aquí, en los cabildos, vinieron a hablar a toda la ciudad de que nos iban a defender a los ciudadanos de Bolivia. Pero resulta que presentamos cartas formales y no responden siquiera en respuesta a nosotros. Entonces, el asunto está en que todos los ciudadanos organizados, la presión tiene que hacer contra los directos asambleístas nacionales y locales que vayan a ser elegidos para que cumplan sus promesas, para que cumplan lo que ellos debían haber dicho. Ya no estamos en época de los 14 años, donde ya sabemos cómo vivió la oposición con el MAS. Estamos en una época en la que verdaderamente ya nos damos cuenta los ciudadanos a quién hay que reclamar y a quién hay que presionar. El enemigo no es aquel, porque no se trata de decir enemigo, pero no es solamente el gobierno que anda emitiendo leyes. El problema es peor aquel que es indiferente con su pueblo. La oposición no cumplió con el mandato de los cabildos a 5 años del 21F. No cumplió ninguno. Y lo peor es que hicieron componendas para que esto corra y siga corriendo de una manera fluida, tranquila, en beneficio de la clase política que estaban con ellos, perviviendo bien con sueldos, salarios, etcétera, y pegas, y la pasaron bien, mientras que la sociedad ahora, después de sacrificarse los 21 días del año 2019, mire usted cómo nos encontramos en la nebulosa. No sabemos por quién votar ahora. Estamos con como le decía, con un sistema de elecciones muy dudoso y no hay voluntad. Nadie reclama. Mire usted, ayer se reclamó la cuestión de los símbolos patrios. Solamente estaba el pueblo, la sociedad organizada y los representantes cívicos. Es una reunión innata en la que empezó nuevamente a germinar esa desesperación para definitivamente hacerse escuchar. Y yo pienso que esto va a ir tomando cuerpo porque están dejando pasar las cosas muy fácilmente los políticos y se están dedicando más a los discursos, una verborrea prosaica en cada uno de ellos, pero hasta ahí llegan. Más adelante no presentan denuncias. No decimos que después de la denuncia le vamos a exigir un resultado favorable, porque sabemos que todo está cooptado, es decir, los órganos del Estado. Pero que dejen precedente y que se pongan al lado de nosotros, entonces les vamos a creer un poco más. Bueno. Las elecciones que se vienen adelante, estamos previendo que van a haber problemas de fraude. ¿Y qué van a hacer aquellos que estén disconformes y digan hubo fraude, denuncio? Y van a acudir nuevamente a bajarse con sus correligionarios. Luego los correligionarios que están organizados y están en contacto con las plataformas y demás cuestiones van a tratar de movilizar a la gente. Yo no creo que les dé resultado ahora para formar cabildos así por así. Entonces, sin embargo, nosotros estamos expectantes. No digo yo nosotros, pero no pertenezco a ninguna organización política, ni de plataforma, ni de nada, pero soy parte de la sociedad, apenas un ciudadano común. Y mi inquietud es que nosotros los ciudadanos debemos despertar, pero ir en una dirección acertada y no en desbande y sin objetivos claros. El problema es que nosotros siempre nos hemos dirigido al centralismo, y sabemos que tenemos que presionar a las autoridades que han sido electas, sean de cualquier color, y si no responden, tienen que responder al pueblo. Y por último, más adelante, pues haremos uso de las armas que tiene la Constitución y la ley electoral
de los revocatorios. Bueno, muchísimas gracias, coronel Jorge Santisteban, militar del Servicio Pasivo, por la entrevista. Muy amable. Gracias, Cecilia. Que tenga buen día. Buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.